en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, en un programa cuyo objetivo es poder difundir diferentes saberes de conocimiento del área de la ingeniería, del emprendimiento, de la innovación, de la investigación, de las artes y las humanidades. Hoy es una noche especial por cuando tenemos a una invitada que no es necesariamente del área de la ingeniería, pero sin embargo, la actividad que desarrolla tiene que ver mucho con todos los conceptos relacionados a la creatividad, a la innovación y al estar siempre innovándose. Me refiero a la señorita Marolyn Alicia Orihuela Calderón. Ella es ilustradora infantil independiente. Marolyn es diseñadora de profesión, trabajó muchos años en una importante casa como Cine 70 durante más o menos unos 5 o 6 años. A continuación vino todo un problema económico, la pandemia y todo aquello que nos involucró a todos de diferentes maneras y en diferentes intensidades en el mundo laboral. Es así que la empresa decide reestructurar y luego ella tiene la oportunidad de tomar la alternativa de seguir en el medio publicitario o cambiar hacia la ilustración independiente. Bueno, eligió desde el 2010 el mundo de la ilustración infantil como Maluinar, teniendo diversos clientes desde escritores peruanos muy reconocidos hasta marcas de producción industrial independiente en el área de desarrollo de packaging. El día de hoy vamos a tratar un tema realmente fascinante, exquisito, sutil del arte, la ilustración infantil como complemento de una historia. Marolyn, buenas noches y gracias por haber tenido la deferencia de aceptar esta invitación para estar en este programa como Entre Ingenieros en esta entrevista 135. Tú eres la entrevistada 135 esta noche. Wow. Gracias, Antonio. Yo te agradezco a ti también por darme el espacio para poder conversar de un tema que me encanta, es apasionante para mí, y compartir lo que sé a través de tu programa. Bueno, ¿sí? Cuando uno lee y dice la ilustración infantil, vamos a detenernos un poquito antes. ¿Qué debemos entender por ilustración? ¿En qué consiste la ilustración? ¿Qué características tiene la ilustración? Bueno, la ilustración para mí es plasmar la idea de una forma bastante creativa, en donde tú puedes hablar, pero a través de las imágenes. Ilustrar es casi como, es un lenguaje de personajes que quizá no se mueven, pero la imaginación y sumado al texto hace que ellos vivan, que tomen vida, ¿no? Y en tu imaginación los veas con movimiento, ¿no? Eso es lo que le pasa a un niño cuando lee un cuento. Bueno, me imagino que cuando un escritor te da la posibilidad de poder ilustrar, privilegio para él, su libro de cuentos o narraciones o lo que fuere, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Lees la novela? ¿Te entrevistas con el escritor? ¿Dialogas con él? ¿Cómo es ese proceso en el cual tú luego inicias a plasmar lo que has podido percibir? Esto es como el cantante. Hay cantantes y hay intérpretes. El que interpreta es aquel que justamente le da la entonación, la vivencia y el mensaje que quiere dar el autor de una canción, por ejemplo. Me imagino que es igual cuando tú te convocan para poder ilustrar un cuento, una narración. ¿Cómo es ese tema, Marolyn? Bueno, sí, es bastante parecido. Es primero cuando uno recién va a conocer, va a tener el primer contacto con un cliente, ¿no? En este caso es con un escritor. Tú quieres saber quién va del lado del escritor, ¿no? Tú quieres saber quién va
a interpretar gráficamente tu trabajo, ¿no? ¿Quién va a contar tu historia, pero en imágenes? ¿Qué es lo que, cómo es su estilo, cómo, cómo ella o la persona puede transmitir lo que él quiere también que se transmita, ¿no? Entonces ahí ocurre un, un cambio, ¿no? Un intercambio de ideas y propuestas, porque si bien yo lo escucho, él quiere a veces algo que ya tiene plasmado en su cabeza, y yo necesito saberlo también para aportar a ese pensamiento que ya tiene algunas otras ideas. Y bueno, sumarle a su historia todo lo que se pueda. Has, Así es. has mencionado has mencionado la palabra estilo. Significa que cada ilustrador tiene un estilo muy singular, muy especial, muy personal. Entonces, ¿cuál es tu estilo? Bueno, a mí me gustan mucho las texturas, me gusta el color, me gusta el trazo que yo tengo no es, como te digo, perfecto. Mi trazo es bastante infantil, no tiene formas determinadas y justo eso es lo que a mí me agrada, es simple, es simple, pero tiene mucha textura. Y eso es lo que también a un niño le gusta, porque un dibujo infantil no es perfecto, ¿no? Eso es lo que a mí me diferencia. Y casi todas mis ilustraciones van con eso, ¿no? Es un estilo con el que yo me siento bastante cómoda y me sale muy rápido también. Es algo bastante Espontáneo. eh, y sí, sí, bastante espontáneo. Eso ya, cuando uno logra algo así, sintiéndose cómodo trabajando, ya has logrado un estilo. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa evolución de Marilyn en el área de la ilustración infantil? O sea, ¿cómo de un momento te encuentras ante esta posibilidad de desarrollar una habilidad que me imagino la tienes desde tu niñez? La inclinación de la inteligencia hacia las artes, en este caso es a la pintura. ¿Cómo fue ese proceso desde tu primer dibujo que hiciste a los 8, 9, 10, 11 años y ahora que has evolucionado? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Y qué te motivó a poder ilustrar cuentos infantiles? Porque también has podido ilustrar de repente otro tipo de narrativa, pero creo que tu trascendencia ha sido en los cuentos infantiles, ¿no? En esta primera etapa. Bueno, a mí siempre me ha gustado leer cuentos infantiles desde muy pequeña. Mis padres me daban mucho libro ilustrado y me las pasaba, pues, eso me cuentan mis amigas, amistades que ahora, pues, gracias a las redes sociales he podido volver a contactar y conversando me cuentan, ¿no? Y tú, mira, ahora ilustradora, y te acuerdas cuando me pasaban los cuentos, te acuerdas cuando andabas con tus cuentos en cassette y cosas que yo ni recordaba, pero ahí es donde yo me doy cuenta que siempre me ha gustado las historias, siempre, de alguna forma. Y cómo llego aquí es bastante casual también, porque primero yo me estaba inclinando por la arquitectura. Yeah. Estaba estudiando dibujo técnico y bueno, tuve la oportunidad de postular un trabajo donde hacía diseño. Y bueno, también me abrió esas puertas de lo que es tener más, más énfasis en lo que es la armonía, el color. Y ahí empecé con ese trabajo de diseño, le daba vida a imágenes estáticas, porque hacía animación también, animación 2D,
ya estaba en el mundo de la publicidad, sí, salté de una a otra. Pero ese mundo de la publicidad también es bastante estresante, te consume todo el día, todo el tiempo que tienes y bueno, pasa a ser algo bastante divertido, también pasa a ser algo bastante complicado, ¿no? En algunas situaciones. Entonces, yo tenía el, el, el momento de dibujar como un momento de tranquilidad, un momento para mí donde no escuchaba a nadie, donde solamente veía cómo se movía mi mano y cómo salían las imágenes de mi mente. Ese momento lo aplicaba cuando me iba a casa en carro, cuando eh, estaba sola en casa, siempre era un momento solo para mí. Y poco a poco se me fue dando la oportunidad de mejorarlo, de estudiar acuarela, estudiar óleo, un poco de cada cosa, y lo aplicaba a mi trazo, lo aplicaba a mis pequeños cuadros que hacía personales. Y cuando llegó en el 2010, creo que hubo bastante problemas en las empresas, y bueno, nos tocó a nosotros, también yo trabajo en una empresa. Es ahí donde yo decido si me sigo quedando en ese rubro, porque la empresa estaba abriendo sus puertas a trabajos masivos. Y yo estaba metida allí, ¿no? Entonces iba a trabajar mucho más y el tiempo se me iba a cortar más y yo ya tenía a mi hija. Entonces decidí optar por no quedarme, pero tenía que seguir trabajando. Y ahí es donde empiezo a confiar en mí y subir mis trabajos personales en las redes. Y bueno, promocionarme y ofrecerlo también, ¿no? A mi trabajo. Y tuve suerte en que por ahí me llegaba uno, dos, pero el verdadero momento, mi momento, se puede decir, todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Esa ayuda. Fue cuando una amiga me da el correo y teléfono de una persona que estaba buscando una ilustradora y le gustaba, a ella le gustaba mucho mi estilo y quería recomendarme. Y es así como yo llego al señor Oscar Colchado, que él ahora está en el cielo mirándonos. Yo le agradezco mucho, mucho porque con él yo me inicio en esto. Y él me dio la mano, creyó en mí y es así como empecé. Empecé de frente a dibujar a publicar, que eso es muy difícil a una persona que empieza en la ilustración, que se publique en la primera es 1 en 1 millón. Y eso me pasó a mí. Y bueno, empecé a seguir ilustrando para él, me convertí en la ilustradora de su confianza y yo feliz ilustrando porque él escribe maravilloso. Entonces, cada vez que yo escribía un guión que él me daba, no toda una historia que él me daba, yo me transportaba. Incluso habían historias que él me daba que me hacían llorar y yo plasmaba todo lo que yo imaginaba. Y bueno, esas historias están ahora ahí en libros y, y bueno, me han ayudado mucho en mi carrera, porque de ahí se me abren las puertas también en Penguin Random House, es una editorial ya británica, ¿no? Y está a nivel internacional. Así es, aprovechar las oportunidades es importante, pero estar preparadas para ellas también. Dime, ¿qué técnicas empleas tú para tus dibujos? ¿Sigues con la acuarela o lo haces en un software? Mira, yo hago todo en software, en Photoshop, pero trato de que la textura sea lo más parecida al óleo
o a la tiza, o a las cosas bastante rústicas, con textura. Entonces, yo como vengo del mundo del diseño, ¿no? Del vector, entonces a mí me ha sucedido todo lo contrario. Yo empiezo como una diseñadora dibujando en vector, dibujando y dando textura en la computadora, y ya luego empiezo a aprender lo que es óleo, lo que es acuarela y bueno, hasta lo que es tinta china. Ya, eso yo lo hago, pero tengo trabajos personales que son así, ¿no? Y algunos clientes que sí me piden manual y los escaneo y luego ya los retoco en Photoshop. Así Ujú. que yo trabajo desde el vector y también manual. ¿Dónde te sientes más cómoda? Eh, Más cómoda en vector porque tengo la opción de retroceder un error, ¿no? Ahí hay más comodidad, más seguridad. En el otro lado, pues es rehacer algo que no te gusta o a crear algo para que no se note el error, ¿no? A veces el error sale siendo algo muy bueno, pero cuando se trabaja así en lienzo directo, sí hay que tener mucho más cuidado. Ujú. ¿Mm? ¿Cuál es la hora o el momento del día en que tu inspiración alcanza niveles superlativos? ¿O es indiferente? Bueno, en las mañanas mi cabeza está bastante ocupada con mi hijo, pero en las noches estoy eh, bastante más tranquila y ahí es donde resuelvo algunas ideas que, que tengo en la cabeza, ¿no? De algunos clientes y lo puedo hacer mejor. En este proceso de la pintura, en sus diferentes estilos que tú manejas, eh, ¿cuál es la evolución que ha sufrido este tipo de trabajo de ilustrar? Así como tú, deben haber muchos, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de ese grupo de personas o de ese tipo de trabajo que es ilustrar un cuento infantil otra narrativa? Por ejemplo, La, en la Feria del Libro ha habido muchos stands, como siempre, con un sinfín de literatura para niños, con unas ilustraciones bastante interesantes, muy interesantes. Y muchas personas a veces adquieren un libro por la ilustración, más que por el tenor del cuento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aprecian la pintura y la pintura tiene pues un encanto, una magia, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa evolución en ese ámbito de profesionales dedicados a la ilustración, Marvin? eh, bueno, primero yo asistía a estos eventos como espectadora, ¿no? Iba pidiendo también algunas recomendaciones si habían ilustradores allí, pero ya cuando empecé a trabajar como ilustradora, yo veía también el trabajo de muchos, ¿no? Y iba aplicando algunas cosas que me gustaban de algunos otros ilustradores que son como mis referentes, ¿no? Ujú. Muchos. Todos los artistas y creo que todos los creativos tenemos referentes y eso es muy Claro. bueno porque nos Ujú. ayuda a mejorar. Así. Entonces, allí yo he ido cambiando, he ido añadiéndole nuevos aires a mi trabajo. Ujú. ¿Cómo te definirías como ilustradora?
A ver, me gusta mucho eh, trabajar, primero leer la historia y transmitir en lo posible lo que todo lo que se puede imaginar y más en lo que es una imagen y el color. Ujú. Me gusta hablar con los dibujos, me gusta llegar a sensibilizar a las personas con las texturas, con el color, con los gestos de los personajes. Por esas razones, yo como ilustradora me defino bastante sensible. Yo soy de esas personas que lloran cuando ven a un animal sufrir. Eh, Buen no, personaje. es más, no puedo ver eso. Y, y esos personajes que yo ilustro, no todos, para mí existen. Soy bastante sensible en ese aspecto Qué bien. y me comunico demasiado a través de la textura, a través del color, a través de los detalles. Así es. Dime, Marilyn, ¿te ha sucedido alguna vez que has ilustrado, vamos a hablar de un cuento, terminado, publicado, y de pronto un día coges ese cuento en un momento que no estaba planificado y vuelves a leer el cuento y nuevamente te reencuentras con tus ilustraciones? ¿Y te has preguntado alguna vez, esto debió ser así, con otro color? Este personaje debió estar aquí y no acá. Este animalito debió estar con este color y no con este fondo. En esos casos, ¿cuál ha sido tu reacción? Si es que ha sucedido. En sí me ha sucedido con mis primeros trabajos y de dos formas. Una, sí, me he criticado mucho con los primeros trabajos personales. Cuando le he entregado a clientes, ellos han sido bastante exigentes conmigo. Yo, eh, yo soy muy paciente para eso. Hasta que no les guste a la persona, yo no estoy contenta. Entonces, para mí, los cambios son parte de mi trabajo. Cuando yo trabajo con, con un cliente, sea escritor o sea el dueño de una marca, yo hasta que él no esté bien contento con lo que está comunicando a través de mi trabajo, no paro. Y por esa razón es que no, más bien ha sucedido lo contrario. Yo he visto esos trabajos y he visto eh, bastante trabajo y muy bueno. Pero cuando yo he hecho mis propios trabajos, los personales, ahí se ha habido bastante crítica de mi parte. Ujú. Así ha sido. Pero Y como te digo, cuando son trabajos de otras personas, no, al contrario, yo me quedo bastante sorprendida porque sí me han hecho trabajar muy duro, pero sí vale la pena. O sea, vale la pena porque las personas que están metidas en la ilustración saben de color, saben de textura y te ayudan a mejorar. ujú. Eh, Últimamente, como tú has podido apreciar, la tecnología está ingresando a todas las actividades que desarrolla el ser humano. Si antes habían pinceles, habían témperas, habían una serie de dispositivos manuales para un trabajo en una mesa o un lienzo. Me imagino que también ahora hay diferentes software, diferentes eh, aplicaciones para diferentes tipos de trabajo. ¿Cómo ha sido esa adaptación de tu parte a esta nueva incursión de la tecnología digital que permite de pronto tener mayores espacios y escenarios para expresar lo que tú quieres expresar?
Bueno, como yo vengo del mundo vectorial, o sea, yo ya vengo del mundo digital, me ha sido mucho más fácil. Trabajo con mi lápiz óptico, es genial, pues, ¿no? Poder dibujar como si dibujaras en papel y verlo ya plasmado en la computadora. Y si tienes un error, pues no hay problema, control Z o marcha atrás y ya está arreglado el asunto. Es bastante práctico. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, que ya se están sacando todas las ilustraciones prácticamente listas, ya no necesitas muchos, muchas, eh, no quiero decir que ya no necesitas a un ilustrador, ¿no? Porque realmente esto ya me está como que preocupando, porque he visto que la inteligencia artificial está trabajando muy bien. Ahí es donde nos toca como ilustradores ser bastante exigentes, bastante más, Tienen que investigar innovar. más sobre los temas para tener un trabajo muy, que comunique más, ¿no? Uh-huh. Justamente leía un artículo en un periódico español acerca de los derechos de autor y cómo la inteligencia artificial no respeta eso. Entonces cogen lo tuyo, lo de Yes. otro, y lo aunan, lo amalgaman, lo presentan. Claro. Entonces hay en estos momentos una fuerte corriente, al menos en Europa, de reclamos de los artistas, en este caso de todos los que están en el mundo de la pintura, del diseño, del dibujo, de las artes plásticas, porque se ven atropellados sus derechos en cuanto a que, sin permiso alguno, como tú seguramente has visto, cogen y sale pues una ilustración, pero que es una suma Yes. de varios cerebros, de varias personas, ¿no? Sí. Y eso Sí. va a significar que van a tener ustedes, o tú en este caso, dar una mirada en esa prospección de la carrera para de repente crear otras técnicas, otros estilos que salgan un poco de lo que es la inteligencia artificial, que es muy interesante, pero que no tiene la sensibilidad que tendría una obra tuya. ¿Cómo ves ese tema? Sí, pues eso vamos a tener que hacer, como te digo, esto de la inteligencia artificial nos está atropellando y yo no quiero pensar que en algún momento nuestro trabajo se vea afectado, ¿no? Cada vez nos llamen menos y, y bueno, se apaguen algunas eh, nuevos prospectos que están por salir, ya que ven eso, ¿no? Y no lo vean como una carrera rentable, ¿no? Se vayan más desanimando debido a lo que está pasando. Leí en tu hoja de vida que también has incursionado en otra manifestación de tu brillante competencia artística, en el diseño de envases de algunos productos. ¿Cómo fue ese otro camino que estás desarrollándote? ¿Más complicado, Bueno, más complicado que ilustrar un cuento, o más sencillo, o también complejo como el otro? bueno, es ilustrar, es comunicar, sino que en esta oportunidad yo ya estoy haciendo de diseñadora de packaging. O sea, aquí ya estoy mezclando el tema de la ilustración con el tema de diseñadora gráfica, ¿no? Porque lo que estoy tratando de comunicar es la proveniencia de la materia prima, ¿no? Haciendo que las personas que quieran comprar el producto vean más allá de lo que están comprando, ¿no? De sensibilizar al comprador y sepan de dónde viene la materia prima, quién la produce. Entonces, es contar una historia
contar una historia de la materia prima como y tratar de llegar, de sensibilizar al comprador. A, además, que vea un un packaging bonito, que parezca un cuadro, un lienzo, Un valor donde agregado tú, al producto físico. claro, entonces ahí ya estamos hablando de arte, ¿no? Es es comprar un producto, pero también llevar arte. Uh-huh. Ujú. Es como que de pronto aparecieron los panetones envasados Uh-huh. en unas latas y ahí había unos Con motivos dibujos, claro. y mucha gente compraba para coleccionar los dibujos. El panetón un poco nada les interesaba, ¿no? Algo parecido, pero dime, Claro. en este nuevo escenario, esa fusión que tú nos comentas, tienes un limitante que es el espacio del envase. ¿Cómo superas eso? Bueno, tengo que primero planificar el diseño de acuerdo al espacio que tengo. Si no puedo crear algo sin saber el lienzo que tengo, ¿no? Y bueno, pues mientras más pequeño sea, la historia tiene que ser también concisa y lo suficientemente grande para que se entienda. Y ahí es donde uno tiene que pensar cómo comunico en el espacio que yo tengo, pero que llame la atención. Lo puedes hacer a través del color, lo puedes hacer a través de los personajes, a través de las letras, de muchas formas. Cuando hablas de personajes, esos personajes que tú eh, insertas en el dibujo no hablan, o sea, no hay un diálogo como podría ser en una manga, solamente está el personaje en movimiento, de colores, señalando, mirando, disfrutando. O le pones tú un Bueno, texto. no, también un personaje es si es que el cuadro, el diseño lleva un personaje humano, ese personaje tiene que contar algo. Puede ser con su actitud, puede ser con su presencia, puede ser con su interacción. Sí, pero a veces el personaje no necesariamente es humano, puede ser un objeto, puede ser Ah, también una fruta, claro, que adquiere un vida. elemento X. Claro. Ajá, entonces de, solamente hay que trabajarlo como si fuera el protagonista y darle que los elementos le den lo que necesita para ser el buen protagonista, ¿no? En esta nueva incursión de tu gestión artística, ¿qué fue lo más difícil que encontraste para poder plasmar en los envases la idea que deseaba la empresa para promover su producto y hacerlo más atractivo? Tuviste que Bueno, ir a la empresa, tuviste que ir a donde producen, donde cosechan, donde envasan, donde muelen, donde procesan, conversar. ¿Cómo fue toda esa temática? bueno, lo más complicado es transmitir toda una idea de muchos años, quizá hasta de generaciones, en un envase. Entonces, para eso hay que investigar bastante, escuchar a dos, hasta tres personas que te dicen, pero yo quiero esto, yo quiero otro, y también que salga esto, y que todo eso se tiene que resumir en pocos elementos para que sean comunicados en, en una plataforma, ¿no? Ujú. Sea una caja, sea una bolsa, sea un, un polo, una gorra, lo que sea, hay que transmitirlo. Y, y una de las experiencias más bonitas que me ha tocado hacer para poder lograr este descubrimiento es cuando me fui a Villarrica de una clienta, tuve que
era la marca de una exportadora de frutas y verduras. Ella quería que le haga su logotipo, que ya, ahí hay bastante fuerte. Y además de eso, que le haga sus cajas. Entonces, tuve bueno, hubo presupuesto para que me manden a mí de viaje a Villarrica a ver todos sus plantales que tenía. Eh, tenía también hoteles donde ella manejaba muchas eh, sus productos, los vendía en todos estos espacios. Entonces ella quería que yo plasme todo eso en sus packagings. Y bueno, ya tuve que yo ir a ver todo lo que ella me contaba para poder entenderlo y hacer mejor mi trabajo. Fue bastante difícil, pero muy gratificante para mí, porque conocí cómo es la producción, conocí a ingenieros que me explicaban cómo de una semilla puede, si la tratas bien, si la si también la nutres y la llevas a una tierra adecuada, va a crecer muy bonita, ¿no? Y las personas que lo hacen, todo eso a mí me sirvió, porque todo eso lo pude plasmar en varias plataformas, como te digo. En este proceso de un poco ver ya no un cuento, sino una realidad, porque el producto es una realidad. Cuando has viajado a Villachica, has visto a Villarrica, has visto las plantaciones, son reales. Las personas que te han comentado son reales. ¿Cómo fue ese cambio para poder interpretar lo que era una fantasía, interpretar ahora una realidad? Wow, fue más fácil para mí. De verdad me hizo conocer eh, lo, lo que lo que me faltaba sensibilizar al personaje. Vi cosas que no se ven en las redes, en las fotografías que salen muy bonitas, no se ve lo que realmente hace el productor, el sembrador. Entonces, yo a través de mi lente, porque andaba con mi cámara, pude capturar lo que realmente hay detrás de la producción de una materia prima, ¿no? Y eso me ayudó a que el producto hable de una forma más humana. Uh-huh. Y bueno, como yo tiendo a hacer eso en mis cuentos, también trato de hacerlos en los packaging. Y eso es algo que le gustó mucho a mis clientes, porque hasta ahora yo siempre trato de transmitir, transmitir la historia de cada producto de esa forma, bastante humana, bastante real. Uh-huh. Y cuando tú en alguna oportunidad has sido testiga de lo que siente un niño cuando ve tu ilustración, allí, ¿qué sentimientos asomaron a ti cuando ves un niño que coge un cuento ilustrado por ti? Y el niño reacciona y todo lo que el niño tiene en esa espontaneidad y creatividad. ¿Cuál fue el sentimiento que sentiste en ese instante? ¿Tarea cumplida? Satisfacción total, sí. Es como, ellos son mis principales críticos. Yo siempre, antes que nada, yo quiero que lo vea así un niño y verle su expresión. Yo, cuando ellos tienen esa expresión que yo quiero conseguir, me siento bastante satisfecha porque mi objetivo son ellos, hacer que vivan, disfruten la lectura a través de las imágenes. Ya. Y ahora que estás en otra línea, ¿sigues ilustrando cuentos o has dejado por un momento esa tarea y ahora estás en otro rubro, en otro escenario de tu vida, ilustrando productos? Y también seguramente te iba a preguntar ello,
tú también diseñas logos, un logotipo de una empresa, de un producto. ¿Cómo ese trabajo también es incursionado, que también es un poquito complejo? Sí, es que yo soy diseñadora gráfica. Yo empiezo trabajando así como diseñadora. Después hago postproducción, animando eh, planos fijos, de diseños en 2D. Empiezo a animarlos y bueno, ahí es donde yo más de los movimientos, de los efectos especiales que yo hacía, quise ir, es como un retroceso, ¿no? Y quise ir a lo más básico, que era el dibujo, y ahí es donde me captura más el dibujo. Y bueno, pues con eso me quedé también. Entonces, yo hago logotipos, ¿no? Hago mis cuentos infantiles, pero yo me especializo más en los cuentos infantiles, ¿no? Y como diseñadora, si me piden algo así, también lo puedo desarrollar. ¿Tú eres más pintora o eres más dibujante? Dibujante, me encanta eso. El dibujo. ¿Qué nos espera respecto al trabajo de Mallory Alicia Orihuela de acá a un par de años? ¿Cómo te ves? ¿Haciendo qué? ¿Qué te gustaría hacer que hasta ahora no has incursionado por diferentes motivos? Bueno, te digo, me encantaría escribir. ¿Un cuento? Eso, así, sí, quiero escribir. Tengo ahí unos cuantos libros que he tratado de terminar, ¿no? Porque siempre los estoy leyendo y digo, no, quiero cambiar esto. Y, y bueno, ahí están, ahí están. Tengo un libro que sí escribí, que es de un niño autista, la historia de un niño autista, que incluso ganó en un concurso de de un de una un proyecto al que yo me metí, que está en España, se desarrolló, y eso también me alentó bastante para lanzarme a la ilustración, porque ahí yo no, todavía no ilustraba para nadie. Primero me preparé bastante. ¿Y por qué Y el personaje central fue un niño autista? ¿O la historia de un niño autista? ¿Vivió ese porque niño? ¿Existió? ¿O estaba solamente en tu imaginación? El niño ese existió. yo, sí, lo que pasa es que yo siempre he querido aportar a que un niño en la condición que sea, que tenga, sea especial, ¿no? O sea una condición física que no sea normal, no lo vea como una limitación. Y yo pienso de que no es tanto el niño que se siente así, sino son los demás niños que ven al niño de diferente condición, lo ven diferente, pero diferente por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, sí me preocupó con el hacer saberle a todos los niños cómo sentían estos otros niños de condiciones diferentes. Entonces, empecé por el autismo porque tuve un alumno que sí tenía autismo, pero de un grado bastante alto, y quise ayudarlo y debido a eso me esforcé en comunicarlo a través de lo que yo hago, ¿no? Que son cuentos. Pero con ayuda de este proyecto que te digo en el que estuve, también lo escribí. Y se puede decir que esa es la historia desarrollada, que ya está terminada, pero no publicada. Y así tengo otras.
en donde todavía no las termino, pero sí Ya. quisiera escribirlas y terminar de escribirlas. Y sí, me gustaría publicarlas, pero siento que todavía me falta algo en lo que es escritura. Pero eso es lo que me gustaría, escribir. Ujú. Marilyn, eh, en estos tiempos en que la sociedad está cambiando y pareciera que hay menos sensibilidad, ¿no? ¿Cómo tus obras pueden transmitir mayor sensibilidad en un mundo tan veloz, en un mundo a veces tan indiferente, en un mundo tan complicado en que ahora vivimos por diferentes motivos y también por el acceso violento de, de todo lo que son los avances tecnológicos, sobre todo en la parte de la comunicación? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo poder seguir transmitiendo una emoción? Bueno, a través de la lectura, Ujú. porque eh, te puede jalar también una buena imagen que te transmite una escena fuerte, ¿no? Una escena feliz, pero eso tendría que verse en, en lugares abiertos, ¿no? Para que te llamen la atención y puedas entender qué se está comunicando allí. Tú Pero nos... de Sí, una, sí, sigue, sigue, sigue. ya, Continúa. pero de una forma más, se puede decir, una forma más mm, general, ¿no? Se podría hacer con un buen guión, una buena historia. Una historia que sea coyuntural, ¿no? En donde se pueda manejar con imágenes que llamen mucho la atención y se pueda calar en la persona que está leyendo, que está observando. Ujú. Tendríamos que tocar temas así, temas Eh, muy importantes. eh, Tú nunca has estudiado la carrera en Bellas Artes, ¿no? O No, no, sea, yo soy diseñadora. claro. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si tú, como complemento a tu a tu labor, a tu profesión de diseñadora, hubieses seguido paralelamente o luego una carrera ya artística en la Escuela de Bellas Artes? ¿Hubiera contribuido a enriquecer tu trabajo? ¿O crees que tu trabajo de ilustradora no hubiese requerido una formación artística en la Escuela de Bellas Artes? Bueno, no, yo soy diseñadora, pero sí me formé para ilustradora. Mm, No me formé en Bellas Artes, pero me formé en cursos abiertos para personas que ya estaban metidas en ya, el desarrollo del diseño, ¿no? Fue en España donde ahí me preparé, porque ahí sí abundaban bastantes ilustradores. Aquí en Perú, en esa época en la que yo me preparé, no habían ni siquiera cursos pequeños para mejorar los trazos. Entonces, en España se veía otra cosa. La ilustración es bastante seria. La, imagino. es más, allá no se dice los dibujos de un cuento, ¿no? Un cuento infantil. Allá es un cuento ilustrado, o sea, un libro ilustrado, ¿no? Ellos, de verdad, lo toman bastante en serio, lo que es una ilustración. Son, son lienzos, son cuadros, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho y busqué desarrollarme por ese lado. Qué bien, Ujú. Y así es donde me desarrollé, pero de una forma más rápida, pero donde mejor se podía. claro. Bueno, acá tenemos saludos de Fernández Carrillo. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias, Pedro Miguel de Cela, por tu mensaje, siempre acompañándonos. Y también a mi amigo Roberto Valdeón, que nos obsequia su mensaje y su mejor deseo, y te felicita por este programa y por tu participación. Hay muchas personas. Acá tenemos a Peter Albino, que dice: buenas noches, ingeniero Arévalo, felicitaciones por la presentación y exposición de la señorita Marolín Orihuela. Escuchando el tema sobre la importancia de la ilustración, viene a mi mente las ilustraciones de las señaléticas de actos de riesgo en los proyectos de construcción. Muy importante que la ilustración comunique en forma precisa el tipo de riesgo o acciones inseguras. Mis saludos por el tema. Es otro universo, ¿no? Otro nicho de trabajo, esto de la seguridad, que hoy día ha adquirido mucha importancia en todas las empresas. ¿Nunca te ha tocado un trabajo de ese tipo? Una vez sí, un ingeniero me habló de un proyecto, por cierto, todavía no lo termina, pero sí ha estado siempre en contacto conmigo. Es un ingeniero que está bastante preocupado en lo que es el cuidado del agua. Entonces quiere sensibilizar a las personas sobre la adecuada, el adecuado manejo de uso del agua, ¿no? Cómo hay que ahorrarlo, en dónde se debe de usar. Y bueno, tenía bastantes ideas para ello. Y me mostró, incluso tenía hasta bocetos que él había creado. O sea, un ingeniero ya estaba boceteando su propio cuento, pero como supo que yo era ilustradora, me pidió la ayuda, ¿no? De cómo comunicar mejor eso para niños. Y me pareció una idea bastante buena, claro, de cómo llegar a niños a concientizar del uso del agua. Bueno, Marolín, en estos programas siempre el tiempo, así como el arte, la pintura y las sensaciones de las narraciones que tú has ilustrado, nos envuelve. Pero ha sido una entrevista fresca. Estoy encantado de poder tenerte en el programa. Mañana, pasado, muchas personas nos van a ver porque a veces están trabajando y esto queda grabado, entonces lo van a ver muchas personas. En algún momento voy a comprometerte para invitarte a la universidad donde yo laboro, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, en particular la Facultad de Mecánica, porque la ingeniería es todo lo que tú desarrollas. Creatividad, innovación, un poco de fantasía, tiene mucha dosis de todo lo que tú desarrollas. ¿Para qué? Para que puedas compartir con los estudiantes, que también hay muchos estudiantes en la universidad que tienen esta vocación por el arte, por el dibujo, por la pintura, por la animación, porque los colores pues tienen un atractivo especial que a veces no podemos definirlo, cómo nos puede atraer. Gracias, Marolín. Acá tenemos una más. Juanita Retuerto dice: felicitaciones, querida Marolín. Qué lindo e interesante ha sido verlos y escucharlos. Eres una gran profesional. Gracias, Juanita. Espero que Marolín tienes que hacer un dibujo para ella especial. Juana, ella es mi promoción. Uy, qué bien, qué bien. Sí, es mi amiga. Perfecto. Bueno, Marolín, tus palabras finales para despedir el programa. ¿Se ha ido el volumen? Marolín, se ha ido el volumen. Ya. ¿Sí me escucharon? Juanita es mi amiga, mi promoción. Saludos, Juana, muchas gracias. Yo estoy bastante agradecida a ti, Antonio, tu programa Entre Ingenieros. Me parece muy buena tu idea de